Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a yomedefiendo.com. En esta ocasión, como ya dijimos en el post anterior dedicado a cómo redactar un escrito dirigido a una administración pública, vamos a comenzar una serie de posts dedicadas al procedimiento administrativo, de fundamental importancia, por otra parte, por cuanto todos tenemos que dirigirnos a las distintas administraciones para pedir o para protestar, para reclamar, y todo esto siempre lo hacemos por escrito. Nunca debemos hacerlo verbalmente, ya que, como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Así que solamente si lo hemos hecho por escrito y nos han puesto el sello del registro, posteriormente podremos demostrar, podremos acreditar que nos hemos interesado en ese asunto y qué gestiones son las que hemos realizado. Por eso es muy importante que conozcamos aspectos generales que rigen el procedimiento administrativo. Así, en primer lugar, tengo que decir que el procedimiento administrativo con carácter general se rige por una ley, que es la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992. Aunque posteriormente ha tenido reforma, pero este es el texto básico. Así que, como siempre digo, podéis entrar ahora mismo en cualquier navegador. La otra vez dije en Google y alguien me dijo que si es que Google me paga. No, no me paga. Podéis entrar en Bing, en Yahoo o en el buscador que más os guste. Lo que pasa es que yo personalmente considero que Google es el más efectivo. Ahí podéis poner Ley de Procedimiento Administrativo o, tal y como he dicho, Ley 30/92 o Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común, pero esto es mucho más largo. Y el primer enlace que os salga podéis clicar, buscáis el artículo 68 y siguientes y los que siguen, y ahí tendréis la regulación del procedimiento administrativo. Ahora bien, si tan solo leéis los artículos 68 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo, corréis el riesgo de no comprender bien todo eso, porque eso está escrito para técnicos jurídicos. Nosotros lo que vamos a intentar es traducir eso a un lenguaje más llano, traducir eso a un lenguaje coloquial, un lenguaje que todos podamos entender, pues esto en definitiva debería de ser la regulación, o debería ser el objetivo final. De hecho, como inciso diré, porque es curioso que tan grave ha llegado a ser esto de que los operadores jurídicos, los que llaman operadores jurídicos, que son las personas que se dedican al derecho, tengan no ya términos o palabras técnicas, que esto es normal, al igual que la tiene un médico, la tiene un arquitecto o la tiene un agricultor, sino que su gramática, su sintaxis y su forma de expresarse haya llegado a ser tan negra que puedo decir incluso que el Ministerio de Justicia ha publicado una guía de orientación para profesionales del derecho, en la que recomiendan qué expresiones se deben evitar y por qué otras expresiones se pueden sustituir para que los escritos sean más entendibles. Así que podemos ver que este es un problema que ha llegado a ser muy serio. Pero bueno, entrando ya en lo que es el procedimiento administrativo, en primer lugar deberíamos de preguntarnos ¿qué es el procedimiento administrativo? Pues aunque, como siempre, puede haber muchas definiciones acerca de qué sea el procedimiento administrativo, pero dicho de manera sencilla y breve, podemos decir que el procedimiento administrativo es un cauce, es un camino formal, de formas, no de fondos, sino de formas en cuanto a cómo hacer las cosas para la actividad de las administraciones. Es decir, el procedimiento administrativo es, por decirlo de alguna manera, como el protocolo que deben de seguir las administraciones cuando actúan entre ellas o con respecto a los ciudadanos. Nosotros nos vamos a centrar en la actuación de las administraciones con los ciudadanos, no entre ellas, pues esa parte nos interesa menos. Y decimos que es un cauce, y esto podríamos pensar, por ejemplo, en las vías de un tren. Las vías no son el tren, pero son el cauce, son el camino por el cual el tren debe de andar, y no puede salirse de ellas porque si no descarrilaría. O sería como el cauce de un río. El cauce no es el río, pero cuando el río se llena de agua va siguiendo el cauce que ya está marcado y no se sale de ahí, salvo que llueva demasiado y entonces se salga las aguas de su cauce. Pues de la misma manera el procedimiento administrativo es el camino que tienen que seguir las administraciones cuando hacen cosas. Y al mismo tiempo, el procedimiento administrativo es una garantía para los ciudadanos. ¿Y por qué decimos que es una garantía? Porque el procedimiento administrativo obliga a las administraciones a hacer las cosas no como ellas quieran o como ellas piensen que va a ser mejor, sino de la manera en que está estipulado por la ley.
Y esto tiene dos grandes ventajas. La primera de ellas es que se ponen el freno para que pueda haber tratos de favor, ya que la administración no puede solicitar unos papeles a una persona y a otra, en la misma situación, con el mismo supuesto de hecho y pidiendo lo mismo, pedirle otros papeles distintos. Claro, sabemos que esto en la práctica ocurre, como ocurre en tantas otras cosas, pero ese es un motivo para que el ciudadano luego pueda impugnar, pueda reclamar y pueda ganar esa reclamación por no haberse seguido el cauce formal o procedimiento administrativo. Así que ya empezamos a ver cuán importante es el procedimiento administrativo. Podrían imponernos una multa de 20.000 euros y si no se ha llevado a cabo de acuerdo al procedimiento administrativo, esa multa se podría anular. Es decir, quizá hayamos cometido la infracción y por lo tanto la ley no nos apoya. Pero lo que ocurre es que como el procedimiento no ha seguido el cauce marcado por la ley, por motivos de forma, podemos hacer que esa sanción se anule. Así que fijaos qué importante es esto. Entonces esto actúa como garantía por ese motivo y al mismo tiempo también actúa como garantía porque nos permite conocer de antemano cómo va a pensar la administración y cómo va a actuar la administración. Es decir, se elimina el elemento sorpresa. El administrado, el ciudadano, el interesado, ya no es alguien que va a pedir algo a la administración y no sabe por dónde le van a salir. No, sabe desde el principio por dónde van a salir. Y si la administración se sale del cauce, entonces el administrado, el ciudadano, puede decirle, no, ese no es el cauce es este, y por lo tanto tiene usted que rectificar. Esto ya conectaría con el tema de las normas, habría que conocer qué normas, las aplicables, pero esto es una garantía sin duda. Por otra parte, el procedimiento administrativo, como norma general también podemos decir que básicamente tiene dos maneras de iniciarse. Se puede iniciar de oficio, que se llama, esta expresión de oficio significa que es la administración por su propia cuenta la que inicia el procedimiento. Por ejemplo, un ejemplo típico y claro de un procedimiento iniciado de oficio sería aquel que empieza como resultado de una infracción. Por ejemplo, nos abren un expediente sancionador para ponernos una multa porque el radar nos ha pillado a 130 cuando la velocidad estaba limitada a 120. Pues este es un expediente, es un procedimiento administrativo iniciado de oficio, porque es la administración la que lo abre sin que nadie se lo pida. Una segunda forma de iniciar un procedimiento administrativo es a instancia del interesado. Esta es la expresión que utiliza la ley y significa que es el interesado, es la persona física, el ciudadano, el que solicita que se abra ese expediente administrativo. Un ejemplo típico de un expediente administrativo iniciado a instancia de parte sería aquel por el cual se solicita a la administración que nos dé una licencia. Por ejemplo, si solicitamos, si nos vamos a sacar el carnet de conducir, en definitiva le pedimos a tráfico que nos examine y que si aprobamos que nos dé una licencia. Eso es un expediente administrativo, es un procedimiento administrativo también, con el que, por cierto, todos livianos, porque prácticamente todos tenemos carnet de coche, de moto o de lo que sea, ¿no? Entonces, esto, como lo pedimos nosotros, es a instancia de parte. Como regla general, porque estamos hablando de principios generales, luego puede ocurrir que para cosas concretas hay una ley especial que diga, además hace falta esto, hace falta aquello. Pero toda solicitud de apertura de expediente, todo proceso iniciado a instancia del interesado, sin importar si es en un papel escrito en casa por nosotros, en un folio A4 que hemos hecho al ordenador, a mano, o si es un modelo ya normalizado, un modelo prefijado, oficial, que nos dan en la administración a la que vamos, ya sea tráfico, ya sea Hacienda, ya sea el ayuntamiento, pero siempre va a tener unos datos mínimos. Y en primer lugar va a constar todo esto en el encabezamiento, como decíamos en el post anterior, en cuanto a cómo hacer un escrito administrativo, la identificación de la persona que está solicitando, es decir, nombre, apellidos y DNI. Esto es fundamental. También la dirección en la que queremos que nos practiquen las notificaciones. Hay una norma ya incluso que posibilita que las notificaciones las podamos recibir mediante correo electrónico certificado.
pero eso en la mayoría de las administraciones todavía no funciona, así que todavía es necesario decir que mi domicilio es tal y en ese es en el que yo pido que me practiquen las notificaciones. Y además también la ley nos dice que podemos indicar cuál es el medio preferente por el cual deseamos recibir las notificaciones. Por ejemplo, deseo recibir las notificaciones preferentemente por correo electrónico, o preferentemente por correo certificado, o preferentemente mediante fax. Luego otra cosa es que, como dice preferentemente, esto es en igualdad de oportunidades, prefiero ese, pero luego estaremos a que la administración pueda hacer la notificación, o quiera, en otros casos también, hacerla por el medio que nosotros hemos solicitado. Esto es fundamental. Luego también será fundamental que hagamos constar cuáles son los hechos de la solicitud, cuáles son los fundamentos de derecho, y que además hagamos una solicitud, hagamos el solicito de manera clara. Es muy importante que en el solicito expresemos de manera clara y contundente qué es lo que estamos pidiendo para que no haya confusiones. También pondremos la fecha y el lugar y nuestra firma, así como el órgano administrativo al cual nos estamos dirigiendo para que abra el expediente administrativo. Pero en cuanto a todo esto, me remito al post anterior que desarrollaba con mayor amplitud cómo realizar un escrito ante la administración. Cuando la administración recibe nuestro escrito, puede ocurrir que se ordene lo que se llama una subsanación o mejora. La subsanación tiene lugar cuando presentamos una instancia o presentamos una solicitud o una reclamación y no reúne los requisitos que hemos dicho antes, es decir, falta alguno de esos datos, por ejemplo, falta el DNI, o falta en los hechos, falta claridad, no se sabe qué es lo que se está pidiendo. Entonces la administración nos mandará una carta a casa, nos dirá que ha abierto expediente administrativo y nos requerirá para que en el plazo de 10 días pues subsanemos el defecto del que adolezca nuestra solicitud. También puede ocurrir que lo que nos soliciten sea una mejora. ¿En qué se diferencia la subsanación y la mejora? Bueno, mientras que la subsanación se refiere a solventar, solucionar, reparar defectos formales de los que adolece nuestra solicitud, en el caso de la mejora nuestra solicitud no es defectuosa, es plenamente válida por contener todos los elementos que exige la ley. Pero lo que ocurre es que pueden mejorarse, es decir, puede haber detalles que no se dan y que el órgano administrativo necesita o que le vendrían bien. Entonces, en ese caso, lo que nos solicita es una mejora. Lo único que tendríamos que hacer es, presentar nuevo escrito, contestando las cuestiones que nos plantean, las presentamos en el registro y ya está. Por cierto, he de decir, ya que antes no lo he hecho, que cuando un procedimiento administrativo se inicia a instancia de parte, como decimos porque nosotros hemos hecho una solicitud, hemos hecho una instancia, esa instancia se presenta en el registro general de documentos y ahí deberemos de llevar siempre el original con los documentos que queramos aportar, si queremos aportar algo más como base o como sustento a lo que estamos pidiendo, así como una fotocopia del escrito que presentamos para que nos pongan el sello, porque ese será nuestro justificante de que hemos presentado esa solicitud. De tal forma y manera que si después ese escrito se extravía dentro de la administración, se pierde o no se le hace caso, nosotros tendremos el elemento, tendremos la prueba, la evidencia, la pieza de convicción que demuestra, que acredita, que prueba que nosotros hicimos esa solicitud y por lo tanto la administración pues tendrá que dar cumplida respuesta a ese hecho. Y por otra parte, una cosa muy importante también, y es que la ley habla del principio de unidad de registro. Esto significa que, salvo en el caso de los ayuntamientos, que es necesario que haya un acuerdo firmado entre el ayuntamiento y la otra administración, pero quitando al ayuntamiento, el resto de las administraciones públicas están obligadas a recibir cualquier documento, cualquier instancia, cualquier solicitud, cualquier recurso, cualquier requerimiento, cualquier cosa que queramos presentar, están obligadas a recogerlo, ponerle el sello y posteriormente mandarlo a la administración a la cual se dirigen. Esto quiere decir lo siguiente, que si yo tengo que presentar un escrito en Hacienda, pero Hacienda resulta que está muy lejos de donde yo estoy ahora, hay mucho tráfico, no voy a encontrar aparcamiento, pero mire usted por dónde estoy, en la puerta de la Seguridad Social. Pues el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece
que yo tengo el derecho de presentar ese escrito en el registro de la Administración de la Seguridad Social en la que estoy, y que este organismo tiene la obligación de remitir ese documento a la agencia tributaria a la cual lo estoy dirigiendo. Y esto no es algo optativo, sino que esto es algo obligatorio. Y además, el sello que nos colocan en el registro general de entrada de esa administración tiene exactamente la misma validez que el sello del registro general de entrada de esa otra administración. Por lo tanto, ojo, la próxima vez que tengáis que presentar papeles y no os venga bien o no podáis en ese momento, o imaginad que os cumple el plazo y no os da tiempo, podéis presentarlo en cualquier registro administrativo y la administración está obligada a recogerlo. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Así que una vez recibido el procedimiento, pues se comenzará, se dará apertura a un expediente y se le dará impulso para que, bueno, pues para que siga por las fases que en el próximo post estaremos explicando. También otra cuestión que quiero mencionar antes de terminar es la ventaja y el arma tan poderosa que supone el instrumento de la subsanación. Porque hemos dicho antes que si nosotros presentamos una solicitud o presentamos una instancia o algo ante la administración y le falta algo, le falta algún requisito, la administración estará obligada a mandarnos una carta a casa para que en 10 días solucionemos ese problema. Pues esto significa que si yo tengo que presentar un escrito en una administración, en la universidad, en Hacienda, en el ayuntamiento, en la diputación, en la seguridad social, donde sea, y resulta que cuando estoy allí me dicen que me falta un papel o que me faltan dos, ojo, yo puedo exigir al funcionario que me reciba, me recepcione la documentación que le llevo, le ponga el sello de entrada y me requieran para que en el plazo de 10 días pueda llevar la documentación que me falta. Claro, cualquiera podrá pensar, pero eso es una tontería, si de todas maneras voy a tener que ir también. Es verdad, pero también es cierto que muchas veces tenemos que presentar las cosas con un plazo concreto y ahora resulta que no tenemos ese papel en nuestro poder, tenemos que pedirlo, lo tienen que dar y eso va a tardar unos días y se nos va a pasar el plazo. Pues es el momento ideal para exigir que nos lo recepcionen y ya subsanaremos posteriormente. Y por otra parte, tampoco olvidemos que los escritos dirigidos a las administraciones públicas pueden mandarse también por correo certificado. Así pues, yo voy, ¿y cómo se hace esto? Pues lo que se hace es que se coge el escrito junto con los documentos, se mete en un sobre abierto, y la fotocopia que hemos dicho antes lo llevamos todo a correo, y en correos cuando ven que va a una administración, va dirigido a una administración pública, lo que hacen es que sacan del sobre el original, cogen la copia que le hemos dado, comprueban que es lo mismo, y nos colocan el sello, el matasellos, en nuestra fotocopia. Y ese sello tiene la misma validez que la del registro de la administración a la cual se dirige. Por lo tanto, yo puedo presentar todos esos documentos en la administración y si ahora me falta un papel, pues yo puedo presentarlo, me marcho y cuando tengo el papel, si no quiero volver a esperar cola o está en otra provincia o cualquier cosa de esta, pues entonces tengo suficiente con mandarlo por correo certificado. Y una última opción también es que si yo tengo que presentar papeles en una administración de Sevilla, pero yo vivo en Córdoba, pues no tengo por qué ir a Sevilla a presentar los papeles. Puedo presentarlos en Córdoba, como decíamos antes, y que el registro de Córdoba lo mande a Sevilla, el de cualquier administración. O puede que vaya a Sevilla porque me interesa que lo recepcionen allí directamente, pero me falta el papel. ¿Qué hago? ¿Que me vuelvo allí solamente para presentar un papel? Pues no, lo presento, me ponen el sello, me requieren, y dentro de ese plazo un solo papel lo llevo a cualquier administración aquí en Córdoba o lo mando por correo certificado. Por lo tanto, vemos las inmensas posibilidades que tiene el conocer cómo funciona el procedimiento administrativo en nuestra vida diaria. Finalmente, solamente señalar que cuando se inicia un expediente, un procedimiento administrativo, el órgano administrativo puede resolver que se adopten medidas provisionales para el caso de que estas sean necesarias. Por ejemplo, imaginemos que se abre un expediente sancionador porque hay un edificio en ruina. La administración podría decretar como medida provisional el desalojo, sin perjuicio de que luego se compruebe si está en ruina o no lo está, pero hay un peligro, hay una situación, hay que adoptar una medida provisional. Estas medidas provisionales, que se pueden adoptar en muchas circunstancias diferentes,
se pueden adoptar nuevamente o bien de oficio, o bien sea la administración la que tome la decisión, o bien porque lo pida el interesado, o bien a instancia de partes. Y finalmente, también no olvidar que los procedimientos administrativos son también acumulables, cuando hay identidad sustancial o íntima conexión entre ellos. Por ejemplo, imaginemos que yo pongo una denuncia porque hay un bar en mi calle que está armando mucho ruido y no nos deja dormir. Y resulta que hay 3 vecinos más que ponen la misma denuncia. ¿Qué hace el ayuntamiento? ¿Gestiona 3 expedientes administrativos separados cuando todos tienen que ver con lo mismo? Pues no, en ese caso lo que hace es que acumula esos expedientes. Esto es algo que tiene que hacer la administración, pero si nosotros conocemos de que esa acumulación es posible, pues entonces en ese caso podemos también solicitar la acumulación de expedientes y la administración habrá de resolver. Pues hasta aquí este post dedicado a temas tan interesantes sobre el procedimiento administrativo, y en el siguiente vídeo pues abordaremos cuáles son las fases que tiene el procedimiento administrativo y por lo tanto cómo tenemos que comportarnos o qué tenemos que hacer en cada una de esas fases. No quiero despedirme sin vosotros, sin antes recordaros que os suscribáis al blog yomedefiendo.com, aquí en la dirección que aparece más abajo, pues así no solamente estaréis informados de todo lo que va ocurriendo puntualmente antes que nadie, sino que además podréis tener acceso a recursos que son los que yo utilizo habitualmente en mi trabajo y cobro por ellos de manera gratuita, porque están reservados para suscriptores, sabiendo que la suscripción es gratuita. Pues muy buenas tardes y nos vemos en el próximo vídeo.